A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si pudiéramos poner un solo mes de un solo país bajo un microscopio? ¿Qué nos revelaría? A veces, para de verdad entender el alma, la historia y hasta el futuro de una nación, lo único que hace falta es mirar de cerca un pedacito de su calendario. Y bueno, hoy ese mes es abril y ese país es Colombia. Y vamos a arrancar nuestro viaje en un día que parece como cualquier otro. Un miércoles común y corriente en la capital colombiana. Porque es justo ahí, en lo cotidiano, donde a veces se esconden las historias más grandes. El día empieza con un sonido que, para quien vive en una gran ciudad, es el pan de cada día, un reporte de tráfico. Que si hay manifestaciones, que si las rutas del transporte público están complicadas. Es el ritmo, el pulso diario de Bogotá, una ciudad que nunca para. Pero es justo aquí donde la cosa se pone interesante. Porque mientras una parte del país está tratando de moverse en medio del tráfico, ¿qué más está pasando? Pues resulta que una realidad totalmente distinta está ocurriendo en otro lugar. Y es que el contraste es increíble. En un mismo día, por un lado, tienes el caos y el desafío de la vida urbana en Bogotá, y al mismo tiempo, en Popayán, está sucediendo un evento cultural de talla mundial, con cientos de artistas. Son como dos Colombias distintas, viviendo y respirando en el mismo instante. Y ese día, ese simple miércoles, no estaba Ciro, no. Está, de alguna manera, cargado con todo el peso de la historia. Y es que abril en Colombia no es un mes cualquiera. Es un mes lleno de aniversarios muy poderosos. Con solo echarle un vistazo a esta línea de tiempo, se entiende de qué hablamos. Los abriles del pasado resuenan y fuerte. Desde la violencia que desató el asesinato de un líder como Gaitán, hasta el nacimiento de movimientos armados y, más recientemente, protestas sociales masivas. Cada uno de estos eventos dejó cicatrices, y su memoria, créanme, sigue muy viva. Pero bueno, abril no es solo para mirar al pasado. También es un mes que conecta a Colombia con conversaciones que son de todo el mundo. Y una de las más importantes tiene que ver con nuestro planeta. El Día de la Tierra siempre nos empuja a hacernos preguntas que a veces son incómodas. Y una de las más urgentes es sobre el plástico, ese material que parece estar en todos lados. La pregunta es simple pero potente. De todo ese plástico, ¿cuánto se recicla de verdad? La respuesta, bueno, es para quedarse frío. Apenas un 9%. Es una cifra que nos dice a gritos que tenemos un desafío global gigantesco, uno que nos toca a todos. Pero el lema de este año es un llamado a la acción. Nuestro poder, nuestro planeta. Básicamente lo que nos dice es, oigan, el cambio está en nuestras manos. No es solo una responsabilidad de los gobiernos o de las grandes empresas, no, es algo que podemos y debemos asumir cada uno de nosotros. Y lo mejor de todo es que no se trata de hacer cosas imposibles. Al contrario, son acciones súper sencillas que cualquiera puede hacer y que tienen un impacto enorme. Cosas como plantar flores para ayudar a las abejas, sembrar un árbol o hasta ser más cuidadosos con el agua en casa. Pequeños gestos que, sumados, hacen una diferencia gigante. Y de cuidar el planeta, abril nos lleva a celebrar otro tipo de patrimonio, uno igual de importante, el poder que tienen las palabras, la literatura. Y aquí nos encontramos con una de esas coincidencias de la historia que parecen de película. El Día del Idioma se celebra el 23 de abril por una razón increíble. Resulta que en esa fecha, pero de 1616, el mundo perdió a dos de sus más grandes genios literarios, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Bueno, técnicamente usaban calendarios distintos, pero la historia caprichosa unió sus legados en este día para siempre. Ya vimos el presente, la historia, la cultura, ¿y ahora qué? Pues, lógicamente, la historia de abril nos lleva a mirar hacia el futuro. Y cuando hablamos de futuro, claro, hablamos de la generación más joven. Así es, el último sábado del mes, toda la atención, todo el foco se va por completo hacia los niños y las niñas. Pero ojo, que esto es mucho más que una simple fiesta. Es un compromiso de todo el país. Es un día para recordar lo importantes que son los niños, para defender sus derechos y sobre todo para reflexionar y preguntarnos, ¿les estamos dando el entorno seguro y creativo que necesitan para crecer felices y plenos? Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué hacemos con esto? Tenemos todos estos hilos, el tráfico, el arte, la historia, el planeta, los libros, los niños. Cuando los juntamos todos, ¿qué imagen se forma? ¿Qué nos dice todo esto? Pues lo que nos pinta es el retrato de una nación compleja, vibrante. Un país que está lidiando con su presente, con su día a día, pero que a la vez recuerda su pasado, por difícil que sea, y que construye activamente su futuro.
Cada evento, desde el más pequeño hasta el más global, le pone un color nuevo y distinto a este cuadro. Al final, la historia de abril en Colombia nos muestra algo que es universal. Nos enseña cómo lo más cotidiano y lo más trascendental, lo local y lo global, se mezclan para contar la verdadera historia de un lugar y de su gente. Y eso, claro, deja una pregunta flotando en el aire. Si pusiéramos un mes de nuestro propio calendario bajo el microscopio, ¿qué historia fascinante nos revelaría?